Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. La economía sigue marcando los pasos en la información nacional e internacional. En nuestro país, el portavoz de Economía del PP ha indicado que España necesita reformas contundentes para salir de la crisis. Montoro ha señalado en rueda de prensa que España está más en el bando de los países de la zona euro que no están cumpliendo con sus deberes y por ello la confianza que hoy genera el país está perjudicada frente a Alemania, que es el Estado que más confianza genera. En cuanto al asunto de la lotería, no es pertinente hacer privatizaciones en periodo electoral, ha añadido Cristóbal Montoro. El Parlamento alemán ha aprobado hoy por amplia mayoría la reforma del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, EFSF por sus siglas en inglés, que otorga nuevos poderes al Fondo de Rescate de 440.000 millones de euros para países endeudados. En concreto, 523 miembros del Bundestag han votado a favor de modificar el funcionamiento del Fondo de Rescate y ampliar su dotación, mientras que 85 han votado en contra y 3 se han abstenido. De los 620 parlamentarios con los que cuenta la Cámara Baja, han acudido a la votación 611. Según apunta la prensa alemana, 15 miembros de la coalición del gobierno que dirige la canciller Angela Merkel se habían desmarcado de esta postura oficial. Y regresamos a España, en concreto a Andalucía, a Sevilla, donde el secretario de UGT y Comisiones Obreras en la comunidad han participado en una concentración convocada para pedir el cambio en las políticas económicas. Desde la capital de Andalucía denuncian que la Policía Nacional haya detenido este jueves a un trabajador de Astilleros de Sevilla sin una notificación previa, sin aviso y de madrugada. Y el exalcalde del municipio malagueño de Ronda, Antonio Marín Lara, el ex primer teniente de alcalde y diputado provincial Francisco Cañestro y otra persona más han pasado este jueves a disposición judicial, detenidos junto a 4 personas más en el marco de la operación contra la presunta corrupción urbanística en dicha localidad. La exdelegada municipal de Obras de Ronda, María José Martín del Aro, y el exdelegado municipal de Seguridad, Rafael Lara, quedaron este pasado miércoles en libertad provisional bajo fianza. Está aún sin concretar, pero no será superior a los 100.000 euros tras declarar en el juzgado de instrucción número 2 de esta localidad. Son algunos de los asuntos de este jueves. Les contamos más cosas en titulares. El Gobierno ha acordado aplazar la colocación en bolsa del 30% del capital de loterías y apuestas del Estado, que incluye la quiniela o el Kingol, entre otras. Un proceso judicial abierto tras el cierre de Delphi da un paso más. La titular del juzgado mercantil aprueba el plan presentado por los administradores concursales. Y la Unidad Militar de Emergencias ha llegado hoy al Hierro para ayudar a Protección Civil ante cualquier contingencia que pueda ocurrir en la isla, en la que desde el 19 de julio se han registrado más de 8.000 movimientos sísmicos. El Parlamento alemán ha aprobado por la amplia mayoría la reforma del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que otorga nuevos poderes al Fondo de Rescate de 440.000 millones de euros para países endeudados. En concreto, 523 miembros del Bundestag han votado a favor de modificar el funcionamiento del Fondo de Rescate y ampliar su dotación, mientras que 85 han votado en contra y 3 se han abstenido. De los 620 parlamentarios con los que cuenta la Cámara Baja, han acudido a esta votación 611. Según apunta, desde Alemania, 15 miembros de la coalición del gobierno que dirige la canciller Angela Merkel se habían desmarcado de la postura oficial y no habrían votado a favor de la flexibilización del EFSF. Con esta reforma pactada por los líderes del Eurogrupo el 21 de julio, el Fondo de Rescate podrá comprar deuda pública en los mercados secundarios, recapitalizar bancos y dar líneas de crédito preventivas a los países con problemas para que no tengan que acudir a un rescate completo. En el caso de Alemania, la modificación del EFSF, acordado por los líderes europeos, eleva las garantías que debe aportar el país desde los 123.000 millones de euros hasta 211.045 millones. Con la aprobación en Alemania ya son 11 los países de la eurozona que han dado el visto bueno a la flexibilización del Fondo de Rescate, que aún está pendiente de aprobación en los otros 6 miembros de la Unión Monetaria.
Durante el debate parlamentario, el ministro de Finanzas alemana, Wolfgang Schäuble, había pedido responsabilidad a los políticos alemanes, ya que la situación actual es extremadamente difícil y los mercados se encuentran nerviosos ante la posibilidad de un contagio a la economía real. Asimismo, ha rechazado las especulaciones que se han realizado sobre posibles nuevos cambios en el fondo de rescate y las ha calificado de indecentes, ya que incrementa la inseguridad en la situación actual. Así ha recalcado que la participación alemana se limita a los 211.000 millones aprobados este jueves. Y a este asunto se ha referido hoy el portavoz económico del Partido Popular. El portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, ha indicado que España sigue en zona de riesgo y que el problema de la economía de nuestro país es una de las causas de la crisis del euro. Montoro ha señalado en rueda de prensa que España está más en el bando de los países de la zona euro que no están cumpliendo con sus deberes y por ello la confianza que hoy genera el país está perjudicada frente a Alemania, que es el Estado que más confianza genera. El portavoz de Economía del Partido Popular, Cristóbal Montoro, ha indicado que España sigue en zona de riesgo y que el problema de la economía española es una de las causas de la crisis del euro, mostrándose confiado en que con la ratificación este jueves del Parlamento del Plan de Estabilidad Financiera se estabilice la moneda única. El Popular ha asegurado hoy que detrás del concepto del estado de bienestar hay mucho despilfarro y mala gestión. Montoro ha dicho que no es el Estado quien tiene que garantizar el bienestar, sino el nivel de empleo y de renta. En este sentido, considera que se deben acometer las reformas necesarias que estimulen el crecimiento económico y el empleo. Los españoles tenemos que hacer las reformas que nos convienen para ser europeos, para tener empleo y para ser, en definitiva, alguien en esa globalización. Eso es lo que nos conviene. Y eso coincide con normas europeas y coincide hasta cierto punto con lo que hacen otros países europeos. Al respecto, ha dicho que el Partido Popular planea cambios fiscales que permitan impulsar la actividad económica y ha descartado que se vayan a subir tributos como el IVA, porque eso supondría penalizar el consumo en un momento en el que la demanda interna es nula. En cuanto al asunto de la Lotería Nacional, ha señalado Montoro que no es pertinente hacer privatizaciones en periodo electoral. No se explican las prisas, reitera Montoro, unos procesos que se deben de tener para que tengan legitimidad social, porque lo que se está haciendo es mal vender el patrimonio del Estado cuando genera un beneficio recurrente que ayuda a financiar el déficit del Estado. Y por la misma razón que no tiene una valoración de mercado adecuada en loterías y en AENA sí la tiene. Eso, y me sonrío, ¿no? Oye, el mercado habla de manera distinta para las loterías que para los aeropuertos, ¿no? Es un momento malo para hacer cualquier venta de este tipo, de esta naturaleza, y es un momento, insisto, políticamente inadmisible que se hagan ventas con las cortes cerradas. No, yo creo que ya los calificativos se nos agotan a todos. Aplazada la salida a bolsa de loterías y apuestas del Estado, el Gobierno cree que en este momento no se dan las condiciones adecuadas de mercado para garantizar unos ingresos que reflejen su valor. Economía esperaba recaudar entre 7.000 y 9.000 millones de euros con la venta del 30% del capital social. El Ejecutivo retomará la operación cuando las circunstancias del mercado lo recomienden. En un principio estaba previsto que Lotería se estrenara en bolsa a lo largo de la tercera semana de octubre, tras la venta de más de 375 millones de acciones. De estos títulos, la mitad se destinaría a inversores minoristas, el 40% a grandes inversores y el 10% a las entidades colocadoras: Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Credit Suisse, BBVA y Santander. Con la privatización de Lotería se cerraría un proceso abierto hace ya 2 años, cuando se modificó la ley del juego para separar al operador del regulador, normalizar el juego online y liberalizar 2/3 del sector. En diciembre de 2010, el Gobierno decidió transformar la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado en una sociedad estatal para dar entrada al capital privado y mejorar la eficiencia en la gestión y la capacidad de respuesta ante el nuevo entorno competitivo de la ley del juego. Loterías obtuvo el año pasado un beneficio neto de cerca de 2.600 millones de euros, el 13% menos al logrado en 2009.
Y por otro lado, el Consejo de Repsol ha aprobado una batería de medidas para neutralizar el pacto con el que dos de sus accionistas, la constructora SACIR con el 20% y la petrolera mexicana Pemex con el 9,4%, quieren aumentar su influencia en la gestión de la petrolera que preside Antonio Brufau. Respaldo del Consejo de Repsol a su presidente Antonio Brufau. La petrolera ha aprobado una serie de medidas para neutralizar el acuerdo entre sus accionistas SACIR y Pemex para unir sus participaciones en la compañía. También ha instado a los consejeros de estas empresas a romper ese pacto. En la reunión celebrada ayer se decidió que para que un consejero pueda dedicarse a actividades que constituyan competencia de Repsol, la empresa deberá acordar la dispensa de competencia sin contar el voto del interesado. Además, si se da una situación de competencia no autorizada en los miembros del Consejo, estos deberán dimitir. También deberán autorizarse las alianzas estratégicas. Hay otras medidas como estudiar una reforma del gobierno corporativo o el encargo que se ha hecho de un análisis de los daños y perjuicios que pueda ocasionar el pacto SACIR-Pemex. Los representantes de estas dos compañías en el Consejo han advertido que iniciarán una batalla legal si lo consideran necesario. En medio de esta lucha por el control de Repsol, falta saber si la Comisión Nacional de la Energía se pronunciará sobre el pacto. Y la decisión del Ministerio de Industria de rebajar la parte regulada del recibo de la luz para compensar la subida del término de la energía y forzar la congelación de la tarifa en octubre tendrá un impacto directo negativo sobre el sistema eléctrico de entre 1.800 y 3.600 millones de euros hasta 2013, según cálculos de las compañías eléctricas. Estas han cifrado en unos 500 millones el efecto durante el cuarto trimestre de una bajada de los peajes del 12%, que es el porcentaje que la industria debería aplicar para neutralizar el crecimiento de entre un 9% y un 13% de la energía en las subastas eléctricas y con ello congelar el recibo. Durante el periodo marcado para la eliminación del déficit de tarifa, que concluye en 2013, esta rebaja del 12% tendrá además un impacto negativo total de 1.800 millones si afecta a los peajes y de 3.600 millones si afecta al conjunto de las tarifas de acceso. De estos importes, 500 millones podrían engrosar el déficit de tarifa de este año. Las fuentes de las empresas aseguran que la medida del Gobierno obligará por lo pronto a eléctricas como Endesa o Iberdrola, y las eléctricas también lamentan la escasa credibilidad que genera la medida adoptada por el Ministerio de Industria. Y en Sevilla, UGT y Comisiones Obreras de Andalucía han participado en una concentración convocada para pedir el cambio en las políticas económicas. Desde la capital de Andalucía denuncian que la Policía Nacional haya detenido este jueves a un trabajador de Astilleros de Sevilla sin una notificación previa, sin avisar y de madrugada. Los líderes sindicales han demandado al Gobierno que tome medidas inmediatamente contra estas prácticas. Desde Sevilla, los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras denuncian que la Policía Nacional ha detenido este jueves a un trabajador de Astilleros de Sevilla sin una notificación previa, sin aviso previo y de madrugada. Según el secretario general de UGT y Comisiones Obreras en Andalucía, Manuel Pastrana, y Francisco Carbonero, que participaban en la concentración convocada para pedir un cambio en políticas económicas ante la subdelegación del Gobierno, han defendido que lo han apresado cuando salió de su casa, pues lo estaban esperando en la puerta. El secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, ha lamentado que la Policía Nacional estuviera en la puerta de su casa esperándolo desde la madrugada y lo haya detenido sin previa comunicación, en una actitud más propia de otros tiempos. No se puede tener no solo la amenaza de que los trabajadores pierdan el empleo, sino la amenaza de la represión de la policía. No se puede permitir en los años en los que vivimos del siglo XXI que haya policías vigilando para detener a los dirigentes sindicales en las puertas de sus casas como si fueran delincuentes. Esto ha sucedido hoy en Sevilla. Se ha hecho además multas por la protesta de los trabajadores de Primayor cada día de 5.000 euros. ¿Qué quieren? ¿Que se le embargue además las casas a aquellos que han perdido su empleo? Me parece que la actitud del Gobierno es lamentable. Carbonero ha trasladado que ha mantenido una conversación telefónica con el delegado de Gobierno al que le exigirán que la actitud de la policía debe cambiar y ha advertido que la represión solo traerá más conflictividad social. De otro lado, Manuel Pastrana cree que al Gobierno se le está yendo la olla al mandar detener a la gente y esperar a un dirigente sindical de madrugada a la puerta de su casa, y si sale fuera lo detienen.
lo que no se puede hacer a esta altura es mandarte 2 policías que vigilen en la puerta de tu casa y si sales, que te detengan. Y la gente, los sindicalistas encerrados en su casa porque si pisan la puerta los detienen. Bueno, es absolutamente inadmisible, es absolutamente impresentable. Y el subdelegado del gobierno tiene que tomar medidas inmediatamente contra estas prácticas que se están imponiendo de persecución de la reivindicación, porque vamos a terminar en esta historia en un estado absolutamente totalitario. El líder sindical ha demandado al subdelegado de gobierno que tome medidas inmediatamente contra estas prácticas de persecución de las reivindicaciones, ya que se ha llegado a un estado donde no solo hay una persecución permanente contra los sindicatos, sino también represión policial. Y el proceso abierto tras el cierre de Delphi en Puerto Real, Cádiz, da un paso más. Se dicta un auto en el que se aprueba el plan presentado por los administradores concursales. Así, 4 años después del cierre de la factoría en la provincia de Cádiz, sigue sin quedar definitivamente resuelto el grave conflicto sociolaboral generado. El proceso judicial abierto tras el cierre de Delphi da un paso más con la aprobación del plan presentado por los administradores concursales. El auto dictado por la titular del Juzgado de lo Mercantil determina el inicio de un periodo para recibir posibles compradores de los activos de la antigua factoría. Según lo resuelto, este plan de liquidación establece la adjudicación o venta directa de los inmuebles tras una fase de recepción de ofertas o, en su defecto y como alternativa, el arrendamiento de los activos. Una opción, esta última, del alquiler, que no ha sido bien recibida por muchos de los acreedores de Delphi, a pesar de que los administradores hayan reconocido el carácter atípico de la propuesta y que el interés mostrado por las administraciones por resolver este conflicto podría propiciar la llegada de inversores. Estos acreedores han cuestionado igualmente la naturaleza y el carácter de la aportación de los 120 millones de euros realizada por la empresa matriz para el pago de indemnizaciones por la extinción de los contratos de los trabajadores. Así, más de 4 años después del cierre de la factoría puertorrealeña, sigue sin quedar definitivamente resuelto el grave conflicto sociolaboral que se generó. Una cuestión que para los sindicatos representados en el proceso debería pasar por el cumplimiento de la Junta de los compromisos contraídos y la adquisición de los terrenos de la antigua planta de automoción, una vez que la jueza ha abierto esta posibilidad. Y no nos movemos de la bahía de Cádiz porque Navantia logra su primer contrato en 5 años, 12 lanchas para Australia. Todas se construirán en las instalaciones de San Fernando y supondrán 350.000 horas de trabajo para el astillero isleño. El contrato con el gobierno australiano se firmará dentro de 2 meses. Las 4 primeras unidades se entregarán en 2014, coincidiendo con la entrega del primer LHD. En junio de 2006, Navantia anunciaba la firma del contrato con Transmediterránea para construir 2 buques de carga de contenedores en el dique de Puerto Real. Fue el último contrato suscrito por la empresa pública de construcción naval, hasta que ayer se conoció que ha sido designada por el gobierno de Australia para la construcción de 12 lanchas de desembarco. Un contrato que, según estimaciones de la compañía, se rubricará en 1 o 2 meses. Según Navantia, ha sido el ministro de Defensa de Australia, Stephen Smith, y el ministro de Material de Defensa, Jason Clare, quienes han confirmado que Navantia construirá estas lanchas de desembarco del tipo LCM-1E para la Marina de Australia. La empresa añadió que las 12 unidades, idénticas a las entregadas a la Armada Española entre 2007 y 2008, se construirán íntegramente en Navantia y supondrá una importante carga de trabajo para la bahía de Cádiz en los próximos años. Según la previsión, las 4 primeras unidades se entregarán en 2014, coincidiendo con la entrega del primer LHD. Hay que recordar que este contrato ha sido largamente perseguido por Navantia. De hecho, ya en 2008 el entonces presidente de la empresa pública española, Juan Pedro Gómez, anunció que estaban pendientes de la adjudicación de estas lanchas. Y el exalcalde del municipio malagueño de Ronda, Antonio Marín Lara, el ex primer teniente de alcalde y diputado provincial, Francisco Cañestro, y otra persona más han pasado este jueves a disposición judicial, detenidos junto a 4 personas más en el marco de la operación contra la presunta corrupción urbanística en dicha localidad. La exdelegada municipal de Obras de Ronda, María José Martín del Aro, y el exdelegado municipal de Seguridad, Rafael Lara, quedaron este pasado miércoles en libertad provisional.
A Lara y a Martín Haro se les imputan los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias a cada uno de ellos. Asimismo, las otras dos personas que fueron detenidas en Madrid y en Valencia ya han declarado ante el juzgado de guardia de cada una de las ciudades. Han quedado en libertad provisional y se les imputan los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. No obstante, estas personas tendrán que volver a declarar en el juzgado de Ronda. Esta operación policial denominada Acinipo se ha saldado hasta el momento con 7 detenidos. La Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Ronda, están investigando la presunta comisión de delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedades, malversación y blanqueo de capitales. Los registros realizados este pasado martes se centraron en diferentes dependencias municipales y en los despachos del exalcalde y los cargos públicos, de donde se requisaron diversa documentación que ahora deberá ser analizada por los investigadores del caso, que está declarando en secreto. La investigación, que se inició tras unas diligencias de investigación iniciadas en la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, lleva al menos un año en marcha. Se refiere a determinadas operaciones urbanísticas y se centra en la anterior corporación municipal. Y la unidad militar de emergencia ha llegado hoy al Hierro para ayudar a Protección Civil ante cualquier contingencia que pueda ocurrir en la isla, en la que desde el pasado 19 de julio se han registrado más de 8.000 movimientos sísmicos y que no será evacuada finalmente. Hay que recordar que ayer 22 movimientos sísmicos, el mayor con una magnitud de 3,3 grados en la escala de Richter, se registraron en la isla española del Hierro, donde comenzaron las evacuaciones de vecinos ante el incremento de la actividad sísmica. Un total de 53 vecinos del municipio de Frontera fueron evacuados en las últimas horas ante el riesgo de desprendimientos que se habían producido en esta zona. Es por ello que el Gobierno de Canarias decidió ayer evacuar a los vecinos ante las previsiones de los equipos científicos. Aunque hoy se ha decidido no proceder a la evacuación, el semáforo de riesgo volcánico sigue en nivel amarillo y nos espera una erupción inminente. Solo el martes se registraron en el Hierro más de un centenar de terremotos, 79 de ellos con una magnitud de entre 2 y 3,8 grados, por lo que se trata de seísmos menores según la escala de Richter. ...14 vehículos del Ejército han desembarcado esta tarde en el Hierro con medio centenar de efectivos para ayudar a Protección Civil ante cualquier contingencia que pueda ocurrir por los movimientos sísmicos en la isla, que por el momento no será evacuada. También ha viajado hasta aquí la ministra de Defensa, Carme Chacón, para supervisar el dispositivo de prevención puesto en marcha. La ministra ha insistido en que todos estos medios se despliegan con carácter preventivo. A esta isla la Unidad Militar de Emergencias lo hace con 44 miembros y hasta 14 vehículos con un objetivo puramente preventivo. Ante los riesgos que los movimientos sísmicos de estas últimas horas, que han sido muchos. Desde el 19 de julio se han registrado más de 8.000 movimientos sísmicos y solo hoy casi un centenar. Pese a todo, los mensajes de las autoridades son de tranquilidad. Recuerdan que el nivel de riesgo volcánico se mantiene en amarillo y las posibilidades de que se produzca una erupción de manera inmediata están en torno al 15%. Juan Santana, director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario. La situación actual sigue similar, no hay condiciones para elevar el semáforo, de la intensidad actual de los sismos, la frecuencia se corresponde con la situación de preemergencia en la que estamos, la fase de preemergencia, y el semáforo sigue en amarillo. No hay modificaciones ninguna. Lo que sí preocupa es que los temblores provoquen algún desprendimiento de rocas en el norte de la isla, y por eso 53 vecinos del municipio de La Frontera han sido desalojados y las clases suspendidas. Por precaución también ha sido cerrado al tráfico el túnel que comunica los municipios de Valverde y Frontera. Para el coordinador del Instituto Volcánico de Canarias, Nemesio Pérez, en la isla del Hierro se está produciendo un proceso parecido al que se observó en 1971 en La Palma, cuando los movimientos sísmicos dieron lugar al volcán Teneguía, aunque no cree que se haya llegado a la fase inmediata a la erupción. Puede ser un proceso parecido, pero indudablemente no estamos en la fase del Teneguía, las fases finales del Teneguía, antes de entrar en erupción. Porque antes de entrar en erupción del Teneguía se sintieron en pocos días cerca de 90 sismos fuertemente sentidos. En su opinión, no hay motivo para alarmarse y ha pronosticado que esta situación se mantendrá durante días con toda seguridad.
Conocemos ahora la previsión del tiempo. Durante la jornada de mañana se esperan en las comunidades de Valencia y Murcia lluvias y chubascos moderados, ocasionalmente con tormentas, que podrán ser localmente fuertes e intervalos de nubes en Alborán y área del Estrecho. En el resto del país tendremos alternancia de nubes y claros sin precipitaciones. Y en Andalucía también tendremos alternancia de nubes y claros que dejarán algunas precipitaciones débiles en el interior montañoso y en el estrecho de Gibraltar. Las temperaturas mínimas en ligero descenso en la parte central de Andalucía, pero no en la parte de las costas. Intervalos de viento fuertes de levante en el estrecho. Y celebrado en Alhaurín el grande el quinto premio de poesía Antonio Gala. En esta ocasión el galardonado ha sido un joven tinerfeño. La música y el éxtasis han vuelto, pero no somos los mismos. Ahora nos cuesta morir. Con esta calurosa ovación acogió a Pablo Guerra el público que se congregó en la Biblioteca Municipal de la malagueña localidad de Alhaurín el Grande. El tinerfeño residente en Buenos Aires ha sido el ganador del quinto premio de poesía Antonio Gala, dotado con 6.000 euros y la publicación de su obra. Siempre intentando mantener una relación muy estrecha con mi propia experiencia. El certamen literario cumple en esta edición 5 años y lo hace por todo lo alto. Se han presentado más de 70 obras con un gran nivel. En su intervención, el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín, tuvo palabras de agradecimiento a Antonio Gala por su presencia. Felicitó al jurado por su gran labor cada año y auguró una productiva carrera literaria para Pablo Guerra. Muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros una vez más. El año que viene tenemos que estar otra vez aquí con el premio, con otro joven escritor y con el premio, con el sexto premio Antonio Gala. Muchas gracias, Antonio, por todo. Quiero felicitarte, Pablo Guerra, por este magnífico trabajo que has hecho. Estoy seguro que vas a tener un futuro con muchísimos éxitos más. Pero sin duda el plato más fuerte de la noche fue la presencia de Antonio Gala. El escritor volvió a deleitar al público asistente. Incluso Gala tuvo una petición para el ganador del certamen literario. Y que tú me dieras un ejemplarito. Ese que me has prestado antes, ¿no me lo podías dar? Porque ahora estoy tan aburrido en la Baltasara que leer poesía inédita me parece el mejor regalo. Ya verás tú lo que es ese pueblo cuando lo frecuentes. Ya no vas a ir más a la Argentina. Pero la noche tuvo más. Desde la actuación al piano de Antonio Bañasco, director de la Escuela Municipal de Música, hasta la proyección de un vídeo en el que resumían las anteriores ediciones de este premio de poesía Antonio Gala. Y hoy el Teatro de la Maestranza abría la temporada con Las bodas de Fígaro de Mozart. Tanto su director musical Pedro Halfter como el de escena José Luis Castro han considerado esta la ópera perfecta y una de las obras maestras de toda la literatura operística de la historia de la música. Las bodas de Fígaro de Mozart abrirán el próximo jueves nueva temporada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Para Pedro Halfter, director del teatro y de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la perfección de esta ópera reside en el diseño de los personajes y en la descripción musical de cada uno de ellos. También ha destacado sus valores históricos al haberse estrenado en la Viena de 1786 y ser capaz de transmitir una sensación prerrevolucionaria. Según el director, en los ensayos los actores han trabajado el clasicismo como si tocaran con instrumentos antiguos y ha recordado también que esta formación, que acaba de protagonizar un festival en honor de Mozart, lleva algo más de un mes sin interpretar a ningún otro compositor. Escrita en italiano, Las bodas de Fígaro es considerada como una de las mejores creaciones de Mozart y como una de las óperas más importantes de la historia de la música. A pesar de recibir muchas críticas en su época, logró grandes éxitos en sus representaciones. Y hasta aquí todo por hoy. Mañana volvemos para contarles más información. Muy buenas noches.